Capítulo 101. Rumores. 3. La oscuridad descendió en cuanto entré al laberinto. Sacando rápidamente una antorcha para iluminar el área, coloqué mi mano sobre la lápida frente a mí. Vaya, ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hacía esto? ¡Wow! La visión de una luz de 5 colores emanando de una lápida que aún no había sido tocada por nadie y la punzada en el corazón eran sensaciones únicas que solo experimentas cuando avanzas en la vida aprovechando oportunidades. Has sido el primero en abrir este portal. X más 2Q que... Respiró Misa, mirando el halo de luz brillante que ya se había formado frente a nosotros. ¿Acabas de abrir el portal? Probablemente no sabía que existía un bug como este. Repetí exactamente lo que le había dicho a Ainar en aquel entonces. ¿El fenómeno de inestabilidad dimensional? Puedes usarlo así a diferencia de Ainar, que se rindió al intentar entenderlo. Misa hizo todo lo posible por comprenderlo. Por supuesto, no le fue muy bien. El principio real detrás de esto era difícil de explicar incluso para mí. Solo estaba aprovechando un fenómeno que había descubierto por suerte. Me siento mal por Rodmiller HMM. Si supiera que algo así es posible, se sorprendería mucho. Igual que yo cuando usé ese anillo para hacer un contrato con la bestia espiritual a eso se refería. Me preguntaba de qué hablaba de repente. Rodmiller definitivamente sentiría una gran inferioridad si descubriera este truco. Incluso si no es ahora, si trabajo duro, llegará el día en que abra un portal con mis propias manos. Ese es mi sueño como explorador. Una vez nos había contado cuidadosamente ese sueño en la taberna. Se tomaba muy en serio su trabajo como explorador. Tampoco era un sueño tan descabellado. De hecho, su habilidad para encontrar caminos era bastante respetable. No sabía en otros pisos, pero al menos en el primero, donde había trabajado durante años, era sin duda un aventurero muy competente. Si lograba reducir su tiempo en 2 horas más, ese sueño podría hacerse realidad. Aunque no sería fácil. Entonces, subamos suficiente charla. Entré en el portal junto a Misa. Has entrado en el desierto rocoso del segundo piso. La arena se desmoronaba bajo mis pies y el aire caliente ascendía desde abajo. Las sombras proyectadas por los escombros de piedra seguían el movimiento de la antorcha en la oscuridad total. Es el desierto rocoso de todos los lugares. Llevé a Misa de vuelta al primer piso. Luego, siguiendo la brújula, nos dirigimos al este. Como aparecimos en el lado opuesto, probablemente nos tomará 2 días llegar. Si hubiéramos entrado al laberinto de forma normal, solo nos habría tomado un día llegar a cualquier lugar. Bueno, a veces se gana y a veces se pierde. Además, la expo obtenida por abrir el portal puede ser solo 2, pero es un tipo que se puede acumular continuamente. Si podía ganar eso solo caminando un día extra, definitivamente valía la pena. Ahora sí siento la ausencia de Rodmiller. En unas 3 horas, salimos de la zona más externa de oscuridad. Incluso siguiendo la brújula, terminábamos en callejones sin salida de vez en cuando. Aún así, ¿no es bonito que caminemos solo nosotros 2? ¿De qué hablas? Solo, estar en un grupo ruidoso de 5 es agradable, pero esto tampoco está mal. Al principio no entendía a qué se refería, pero al escucharla mejor, creo que lo comprendí. Y Kurod y Dwalki hablaban demasiado. No voy a mentir, a veces me hacían reír, pero la mayoría del tiempo me agotaban solo de escucharlos. Jijeek. Después de salir de la zona oscura, caminábamos por la cueva de cristal débilmente iluminada cuando aparecieron monstruos. Los que aparecían en esta sección oeste eran gnomos. Como la mayoría de los monstruos de rango 9, caían de un solo golpe. Jik. Eran como muñecos de arcilla que se convertían en una pasta con un solo golpe de maza y desaparecían. Matarlos no era un problema, pero sí molesto. Los gnomos tenían la habilidad activa Unificación, una habilidad de sigilo que hacía que solo pudieras verlos dentro de un radio de unos 3 metros. Si Rodmiller estuviera aquí, podríamos matarlos en cuanto los detectara. No sé si era porque habíamos estado trabajando como un grupo de 5, pero aunque no extrañaba al enano, sí echaba de menos un poco al otro tipo. Era el clásico todoterreno que siempre hacía su trabajo en silencio desde atrás. Y Dwalkie. Si estuviera aquí, no tendríamos que recoger las piedras de maná nosotros mismos. Bjorn, viene alguien. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Misa me dio un toque en el costado y habló en voz baja. Como mujer bestia con sentidos agudos, detectó su presencia antes que yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más podía hacer? Ellos debieron sentirnos hace rato. Clink, clink. Poco después, apareció frente a nosotros un grupo de 5, un grupo completo con mago y sacerdote.
Como era de esperarse de aventureros que habían llegado tan lejos en solo 3 horas, la calidad de su equipo era evidente. Al menos del sexto piso. No sabía qué esencias tenían, pero el equipo de grado 3 y 4 que los cubría de pies a cabeza era un fuerte indicador de su nivel. El equipo de un aventurero era como su identificación. Sin embargo, parecía que ellos pensaban lo mismo de nosotros. La mirada que nos lanzaron al pasar era sospechosa y cautelosa. Bueno, claro. No esperaban encontrarse con un bárbaro y una mujer bestia vestidos solo con materiales de segunda categoría en este lugar y momento. Por favor, sigan caminando. Por suerte, pasaron sin hablarnos. Más que por mis deseos, probablemente fue porque no tenían tiempo. Señor LeBron, aceleremos un poco. De acuerdo, era una suerte que estuvieran avanzando a toda velocidad. Puede que no supieran cómo habíamos llegado, pero seguramente asumieron que había otros rivales que podían haber progresado aún más rápido. Ustedes ya son los más rápidos. Como nosotros nos movíamos en dirección contraria al portal, sabía que ellos estaban a la cabeza del grupo. Aunque lo estuvieran, lo único que encontrarían sería un portal que ya había sido abierto. «Wow, esa gente de verdad corre a todas partes». Misa expresó admiración al ver por primera vez a aventureros avanzando a toda velocidad. Apenas tardaron 2 segundos en aparecer y desaparecer de nuestra vista, pero parecía haberle impresionado bastante. Aún así, ¿qué estás mirando? ¿Algún día nosotros también tendremos que hacer eso, nosotros? Misa inclinó la cabeza. Bueno, por mucho que le hablara ahora de nuestros planes futuros, no sería capaz de imaginarse haciéndolos. No hacía tanto que su familia la trataba como una inútil porque ni siquiera podía hacer un contrato con una bestia espiritual. A veces, Bjorn, parece que tienes ambiciones realmente grandes. ¿Es porque eres un bárbaro? ¿Estás siendo sarcástica? Idiota, estoy diciendo que es genial. Esta chica podía ser demasiado directa a veces. ¿Se creía también una bárbara o qué? ¿Viste el arma que tenía ese espadachín hace un rato? ¿Te refieres a la espada de oricalco? Sí, esa. Así que era oricalco. Me pregunto cuánto costaría hacer un arma con eso. Después de eso, Misa siguió hablando sobre el grupo con el que nos habíamos cruzado antes. Parecía sentir admiración por los aventureros de alto rango. Bueno, era una emoción mucho más positiva que los celos o la arrogancia, pero solo con admiración no se conseguía nada. Deja de hablar y mueve los pies. Si alguien te escuchara, pensaría que no me estoy moviendo en absoluto. En fin, mientras seguíamos avanzando hacia el este, la frecuencia con la que nos encontrábamos con otros aventureros aumentó gradualmente. Al principio, como el grupo que vimos antes, la mayoría eran de alto nivel. Pero con el paso del tiempo, sus niveles fueron bajando poco a poco. Saqué mi reloj. Eran las 18:57, 19 horas desde que se abrió el laberinto. Eso significaba que habíamos pasado todo el día caminando. Gracias a eso, ya estábamos en el punto de inicio habitual. En otras palabras, habíamos llegado al centro de la cueva de cristal del primer piso. Por lo tanto, ya no teníamos que preocuparnos por levantar sospechas entre los aventureros de alto nivel que nos encontráramos. No me lo esperaba. Cuando realmente llegamos, seguimos llamando la atención. ¿Acabas de ver eso? El tamaño de esa maza, creo que esa mochila también es expandible. Los aventureros nos miraban con envidia cada vez que pasábamos junto a ellos. Bueno, supongo que nos veíamos extraños. En lugar de estar cazando en un piso mucho más alto, como parecía que podíamos, estábamos en medio del primer piso. ¿Por qué alguien así sigue aquí? Fue más o menos en ese momento cuando empezamos a buscar compañeros para pasar la noche. Cada vez que pasábamos junto a un grupo de 3 o 4 aventureros, todos hacían comentarios. Se sentía un poco extraño. Hubo un tiempo en que yo era igual. Cuando entré por primera vez al laberinto, como ellos, busqué a alguien con quien pasar la noche y descansé. El problema fue que la primera persona que conocí fue Hansa. ¿Por qué estás riendo de repente? Solo recordando el pasado, recordar cómo tuve que fingir que dormía al lado de Hansa mientras en realidad estaba muerto de cansancio me hizo reír. Antes de conocer a Erwin, pasé por todo tipo de dificultades. Oh, me pregunto cómo estará. Como tenía una hermana rica, seguro que estaba bien, pero tenía curiosidad. Fue la primera compañera que tuve en este mundo. ¿Debería ir a buscarla? Mientras caminaba pensando en eso, un hombre llamó mi atención, aunque no hacía nada particularmente notable. Joder, ese tipo es llamativo de una forma muy desagradable. No me gustó su mirada. Podía ver envidia y codicia brillando en sus ojos.
Pero, por alguna razón, eso me hizo reír otra vez. He crecido mucho. Antes, me habría puesto nervioso por dentro, asumiendo lo peor solo por una mirada así. Pero ahora había cambiado bastante. No es que me haya vuelto más blando, pero, sonreí. Ya no había razón para temer a goblins. No es que él fuera uno, pero comparando solo el poder de combate, no había mucha diferencia. Incluso para alguien como yo, que siempre asumía lo peor, no podía imaginar que alguien así pudiera matarme con un cuchillo básico. Sí, seguro. Pero entonces, ¿por qué sigue molestándome? Había una razón para comprobarlo. Cuando me detuve de repente y lo miré, el hombre se enderezó, sobresaltado. Sus ojos pequeños ahora estaban llenos de cautela. ¿Tienes algo que decirme? No. Entonces, ¿por qué me miras así? Lo siento. Cuando el hombre se disculpó, Misa me dio un golpe en el costado. Bjorn. ¿Qué estás haciendo? Él no hizo nada mal por alguna razón, sentí que ya había visto una escena así antes, en las calles de mi mundo. Cuando algún matón provocaba una pelea, su novia lo detenía. En serio, este tipo tenía una cara sospechosa. ¿Tú, cómo te llamas? Ernst Ivan Ernst. ¿No Hans? El hombre tembló ante mi pregunta. Debía de parecerle insultante que un salvaje se acercara de repente a molestarle por su nombre, pero para mí era importante. ¿De verdad es Ernst? ¿No te has equivocado? Ese sí, de verdad es Ernst. ¿Será que yo estaba equivocado? Mientras lo miraba fijamente para ordenar mis pensamientos, el hombre añadió nervioso. Antes era Hans, pero lo cambié porque era demasiado común. ¿Qué? Joder, con razón daba tan mala espina. Aún así, como había cambiado su nombre, decidí no decir más y seguir mi camino. Bueno, antes de irme debía darle un consejo. Nunca vuelvas a tu nombre original. Sigue viviendo como Ernst. ¿Entendido? Ernst asintió con fuerza. Ese sí de. En ese momento, el laberinto comenzó a temblar como si fuera un terremoto. Ante el cambio repentino, Misa me miró con ojos llenos de preguntas. Mejor no. Por supuesto, yo sabía la respuesta. Solo había una cosa en el laberinto que causaba ese tipo de temblor. Corre. Un rift estaba a punto de abrirse antes de que terminara siquiera el primer día. Mierda. Pocos lo sabían, pero normalmente los rifts tardaban al menos 3 días en aparecer de forma natural. Entonces, ¿qué bastardo se nos adelantó? Eso significaba que alguien había usado el mismo método que yo planeaba usar. Capítulo 102. Mafia, 1. ¿Qué fue eso? De repente, un terremoto. Los aventureros se despertaron por las vibraciones que recorrían el suelo. Fue entonces cuando lo entendí. Una vez Hans, siempre Hans. Ni siquiera cambiarse el nombre ayuda. Suspiré y miré a Ernst, no, al hombre que siempre sería recordado como Hans F. por última vez. Y yo no hice nada. Sí, ya lo sé. ¿Cómo ibas a abrir una grieta desde aquí? Es solo mi maldita mala suerte. Mejor no. Corre. Agarré a Misa y empecé a correr. No había tiempo. Aunque no le di ninguna explicación, Misa preguntó. ¿Es una grieta? ¿Se ha abierto uno? Así como era típico en mi vida, otra vez se estaba armando un caos. Claro, al menos esta vez no era del tipo que nos ponía en peligro. Maldita sea, gasté tanto dinero. Elegí esa grieta. Al que quería entrar y compré todo en función de eso. Estaba tan emocionado que incluso encanté mi equipo con el atributo de rayo. ¿Y ahora qué demonios era esto? Bjorn. Ay. No sabía quién era el bastardo que hizo esto, pero acababa de arruinar por completo mis planes. ¿Era un jugador? ¿O simplemente alguien con mucho conocimiento de este mundo? Bueno, lo descubriría una vez dentro. ¡Wow! Un portal se formó en la dirección que señalaba Misa. Para entonces, probablemente miles de portales ya se habían generado por todo el primer piso. Misa. Por si se quedaba atrás, la agarré en brazos y me lancé dentro del portal. Has entrado en la grieta del primer piso. ¡Bum! Tras aterrizar con un golpe sordo y profundo, dejé a Misa en el suelo y examiné rápidamente el entorno. Al parecer, habíamos alcanzado el último tren por poco, porque ya había 3 personas dentro de la grieta. Primero, observé a cada uno. Oh, un bárbaro y una mujer bestia. ¡Qué confiables! Encantado. Pueden llamarme Carlson primero, un humano. Medía alrededor de 1,65 m y usaba una espada. Si tuviera que describir su primera impresión con un animal, una rata bastaría. Entonces no serán una carga. Soy Abman Ulrich Fried, el segundo era un hombre bestia.
Por las orejas redondas sobre su cabeza, parecía de la tribu del oso negro. Destacaban su cuerpo musculoso y la enorme ballesta en su espalda, casi como un arma de asedio. Hola. Soy Gencia Neprin. Mi arma es esta espada. Haré todo lo posible para no ser una carga a la última. Era una mujer humana de unos 1,62 m, de rostro bonito. Sorprendentemente, llevaba el pelo negro en coletas. No es que le quedara mal, pero no esperaba ver a alguien con ese peinado por ahí. Ahora era nuestro turno, así que di un paso al frente como representante. Soy Jon, hijo de Thor, y ella es Michelle. Como pueden ver, estamos juntos, ¿eh? Nada de... Le lancé una mirada para que se callara, y Misa frunció los labios como si hubiera entendido lo que hacía. Luego relajó la expresión y miró al vacío. ¿Eso era su cara de póker? Se veía muy rara, así que redirigí la conversación antes de que llamara la atención. Yo cumplo el rol de protector en el laberinto, y es en lo que más destaco. ¿En qué son buenos ustedes? Al entrar en una grieta, conocer las habilidades de cada uno era lo más básico. La mujer llamada Gencia fue la primera en explicar. Uso espada. Ah, y tengo la esencia de arquero goblin, y también fui entrenada como exploradora desde pequeña, así que sé algo sobre trampas y mecanismos arquero goblin en lugar de espadachín goblin. Pensé que era un personaje inútil, pero no era algo que me preocupara demasiado. Solo con ver su equipo, se notaba que era novata. El espadachín con escudo Carlson era mejor que ella, pero en el fondo similar. Uso espada y escudo, señor, Jon. Bueno, no tanto como usted, pero normalmente también estoy en primera línea recibiendo ataques como mucho, de mitad del segundo piso. Pero como no reveló su esencia, parecía tener un poco más de experiencia que la chica. O tal vez no tenía ninguna. ¿Dos principiantes, eh? Era lo esperado. Solo habían pasado 3 meses desde la última grieta, así que nadie pudo prepararse. Además, este apareció el primer día, lo que causó esta situación. Si hubiera aparecido más tarde, estaría lleno de novatos. En ese sentido, esto es sospechoso. Miré al último. Él lo tomó como señal para presentarse. Como pueden ver, se encogió de hombros mientras ajustaba la enorme ballesta. Era el único de nivel medio del grupo. Como buen bárbaro, fui directo. Dinos qué tan confiable eres. No debería responder primero quien hace esa pregunta. Cierto. Soy rango 6, y Michelle es rango 7. Operamos principalmente en el 4.º piso, ya veo. Yo soy rango 5. Mierda. No era nivel medio, sino alto. Generalmente, rango 6 era medio, 5 alto, y 4 ya era élite. A partir del 6, la diferencia crecía muchísimo. Esto se volvía aún más sospechoso. ¿Qué hace un aventurero de rango 5 aquí? Pregunté. ¿No deberíamos preguntar lo mismo de ustedes? Respondió sin dudar. Íbamos con un grupo, pero por ciertas circunstancias solo entramos nosotros dos esta vez. No podíamos subir sin explorador, y entonces apareció la grieta. Era la respuesta que había preparado por si alguien sospechaba de mí. ¡Qué coincidencia! Estoy en una situación similar. Aunque ya hace tiempo que dejé mi grupo original, maldita sea. ¿Está mintiendo o no? Al mirarlo, lo supe. Sea como sea, tenía que tener cuidado con este tipo. Lo marqué como mi prioridad número 1. Aparte de su fuerza bruta, todo en él era sospechoso. Además de él, aquí nadie puede recolectar piedras de maná de rango 8. Claro, eso solo con la información actual. Carlson y Gencia podrían estar ocultando algo. Oh, por cierto, ¿quién entró primero? Pregunté con naturalidad. ¿Quién había abierto realmente la grieta? Si no estaban trabajando juntos, esta pregunta bastaría para evaluarlos. No estoy seguro. Creo que entramos todos juntos, fue tan simultáneo que no sé quién llegó primero. Haces preguntas raras. Supongo que no iba a conseguir esa información tan fácilmente. Joder. Esto era como jugar a la mafia. Una persona desconocida había abierto la grieta. Eso arruinó muchas partes de mi plan. Lo primero fue el problema de la distribución del botín. Bien, entonces queda decidido. Al final de la discusión, decidimos que Misa, el señor Oso y yo tomaríamos 3 partes cada uno, mientras que Carlson y Gencia Henson, para abreviar, recibirían una cada uno. El mundo de los aventureros era despiadado. No es una gran pérdida. Ustedes se quedarán con todas las esencias sobrantes. Está bien, esta estrategia de quitar la escalera después de subir era la misma que Ikuroi y Raven usaron conmigo en la Ciudadela Sangrienta, y la misma que yo iba a usar con ellos. Si hacía concesiones aquí, ¿qué quedaría para mí? Tiene más compasión de la que parece.
Yo no pensaba darles nada. Mi plan era abrir la grieta el tercer día. Luego, reunir un grupo de novatos del primer piso, hacer que ellos hicieran todo el trabajo sucio y quedarme con todo. Pero ahora teníamos la variable del señor Oso, y no había más opción que hacer concesiones importantes en la distribución del botín. Por ahora, Misa había sido elegida para absorber la esencia del guardián, pero si aparecía un objeto enumerado o una piedra de la grieta, tendría que jugarme la suerte contra el señor Oso. No confío en los dados. Ya me dolía el estómago. No tenía confianza en ganar. Por eso trataba de evitar depender de la suerte. Vamos, sacudí mi decepción y avancé. Detrás de mí iban Henson a ambos lados, luego el señor Oso y después Misa. Crack. Como si camináramos sobre hielo fino, cada paso producía un crujido. No era una comparación tan lejana. Estábamos cruzando un lago congelado. Esa era la única parte positiva de todo este desastre. Supongo que puedo usar los objetos que preparé. Había un total de 4 grietas en el primer piso. Dependiendo del tipo, cambiaban los monstruos, la dificultad y las recompensas. ¿Cuál elegir? Tras pensarlo bastante, escogí uno, y por suerte, era el mismo en el que estábamos ahora. Cueva glacial. En la guarida de la bestia del segundo piso aparecía un monstruo específico de rango 8, y esta grieta se abría ofreciendo su piedra de maná en un altar. Mi única razón para elegirlo era Misa. Bueno, también había subido al nivel 4 y tenía espacio para una esencia más. Pero no hay ninguna buena para mí. Aunque fuera una grieta, seguía siendo del primer piso. Incluso los guardianes eran de rango 7, y no soltaban esencias que me sirvieran. Probablemente por eso ese hombre renunció a la esencia sin problema. En cualquier caso, decidí que era más eficiente centrarme en el crecimiento de Misa por ahora y llenar mi espacio más adelante con algo mejor. Espera, ¿no se fue Ainar a la Tierra Sagrada la última vez después de que hice algo parecido? No pasará otra vez, ¿verdad? ¿Por qué te detuviste de repente? No es nada, sacudí esos pensamientos y me concentré en el entorno. Al menos había logrado entrar a una grieta. Además, con un mafioso desconocido entre nosotros, no era momento de distraerse. Shaa. Nieve congelada cubría la cima, los copos caían suavemente, y la luz del sol reflejada en el hielo hacía que todo pareciera más cálido. Es raro estar en un lugar así después de tanto tiempo en la oscuridad. Tras caminar unos 30 minutos, el área del lago terminó y apareció una cueva sospechosa que descendía hacia el subsuelo. Un monstruo bloqueaba el paso. Kawa. Parecía que un yeti, un monstruo de rango 7 y guardián de élite exclusivo de la cueva glacial, había aparecido justo al inicio. Al vernos, lanzó un rugido amenazante. Tenemos que derrotarlo para bajar?, murmuró Gencia. El señor Oso respondió. No sé cómo será este lugar, pero en las grietas los monstruos suelen indicar el camino. Era una respuesta que haría asentir a cualquier jugador. Por alguna razón, eso me hizo sospechar aún más. No se involucren imprudentemente. Ustedes quédense atrás, ordenó el señor Oso. ¿Está bien eso? Ante su consideración, Henson nos miró a mí y a Misa. Bueno, yo tenía suficiente conciencia como para no pedirles que arriesgaran la vida contra algo así por solo el 10% de las piedras de maná, así que les dije que hicieran lo que él decía. De todos modos, solo estorbarían. Yo iré primero. Poco después, el señor Oso bajó por primera vez la enorme ballesta de su espalda. ¡Wow! Disparó una flecha, y la batalla comenzó. Capítulo 103. Mafia 2. Para ser honesto, cuando vi por primera vez la ballesta del señor Oso, pensé lo siguiente. ¿De verdad es posible usar esa cosa como arma? Sorprendentemente, la respuesta fue sí. ¡Wow! Como si desafiara directamente mis dudas, el señor Oso cargó la ballesta con destreza, apuntó con precisión a la cabeza y disparó. TSK, como era de esperarse. Lo bloqueó. El yeti bloqueó la flecha con ambas manos y evitó una muerte instantánea. Por supuesto, no evitó todo lo demás. Ambas manos quedaron atravesadas por una sola flecha. El yeti gritó e intentó hacer fuerza para liberarse, pero la flecha no salió. Tampoco parecía una flecha particularmente especial. ¿Podría ser una flecha de gancho? Había una habilidad que sospechaba que estaba en juego, pero no podía estar seguro. De todas formas, no era algo de lo que preocuparse ahora. ¿Qué? El gigantesco yeti avanzó hacia nosotros pisoteando. Como tenía ambas manos inmovilizadas, no parecía especialmente amenazante. Pero, ¿qué es esto? Ustedes terminen con el resto. El señor
Oso volvió a colgarse la ballesta a la espalda, como si ya hubiera hecho su parte. Con una flecha más habría terminado esto, pero por lo que vi, pude concluir que no quería trabajar gratis. ¿Será porque es un aventurero? La forma en que divide el trabajo es increíblemente precisa. Para evitar problemas con la distribución del botín en el futuro, levanté mi escudo y salí corriendo. ¿Qué está? Podía escuchar a Carlson alterado. Incluso si era un bárbaro, parecería imposible detener a un monstruo así de frente. Pero eso solo aplicaba a un bárbaro común. Formando una pared con mi escudo, bloqueé la embestida del Yeti. ¡Bam! El impacto fue fuerte, pero no fue nada. Después de absorber la esencia de un héroe orco, casi no había razón para que me superaran en fuerza. Además, el Yeti solo era aproximadamente 1 metro más alto que yo. Has recibido daño de frío por escalofrío. El frío me llegaba hasta los huesos, pero no lo suficiente como para doler. Michelle. ¿Ah, sí? Cuando grité, Misa, que había estado mirándome fijamente, pisó mi hombro y saltó. Con las espadas que ahora dominaba, apuñaló ambos ojos del Yeti desde abajo al mismo tiempo. ¡Stop! Como no eran dagas como antes, las hojas eran lo suficientemente largas como para penetrar el cerebro del Yeti. ¡Bum! Poco después, el Yeti cayó al suelo con un fuerte golpe y desapareció en un destello de luz. Has matado a un Yeti. X+3 por desgracia, no hubo esencia. Si la hubiera habido, se la habría dado directamente a Misa. Este es un mal comienzo. Ahora solo quedaban 5 esencias posibles, excluyendo la del guardián, para alimentar a Misa. HM. ¿Por qué me miras así? ¿Hice algo mal? Debería haber al menos una, ¿no? Ustedes dos. Tienen buen trabajo en equipo. Tras el comentario del señor Oso, seguimos avanzando. Entramos en la cueva de hielo y, moviéndonos en formación, matamos innumerables lobos de escarcha, monstruos de rango 9. Eran los únicos que aparecían en esta zona. Has matado a un lobo de escarcha. X+1 de todos modos, Misa y yo hicimos la mayor parte del trabajo. El señor Oso también mató algunos lobos con su ballesta, pero no lo suficiente como para compararse con nosotros. Tiene un ataque fuerte de un solo disparo, pero no tiene alcance amplio. Mientras recorría la cueva analizando al señor Oso poco a poco, llegamos al final de la primera etapa del mapa. Nos tomó 6 horas llegar porque nos perdimos bastante. Aquí tampoco. Si me hubiera esforzado de verdad, podríamos haber completado esta etapa en menos de 1 hora. La topografía era igual a la del calabozo de la Ciudadela Sangrienta. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, 7 rectas seguidas, izquierda, los pilares aparecían a intervalos regulares. Orientarse aquí era fácil. Pero no lo hice a propósito para evaluar al equipo. Alguien que sabe abrir una grieta habría memorizado un patrón tan simple. Esto dejaba 2 posibilidades. O el mafioso no era un jugador, o fingía no saberlo. Bueno, si sigo observando, encontraré una oportunidad. Así continuó la segunda etapa. Esta cueva es algo inquietante, bajamos por las escaleras de hielo al final de la caverna y seguimos descendiendo. Mientras lo hacíamos, observaba cuidadosamente a mis compañeros. Había una pieza oculta aquí. Nada especial, pero al romper el tercer pilar aparecía un elixir que otorgaba una mejora temporal de resistencia al frío. ¿Tampoco van a tomar esto? Aunque ya habíamos pasado ese pilar, nadie actuó de forma sospechosa. Bueno, incluso si lo saben, no harían algo tan obvio. Pueden volver luego por él. Decidí no subestimar a mi oponente. Parece que bajamos mucho, pero aún así está sorprendentemente iluminado, murmuró Carlson. Yo sentía lo mismo. Las paredes de hielo irradiaban una luz blanca, como si todo estuviera hecho de vidrio. Es bonito. Sí, ¿verdad? Yo pensé lo mismo. ¿Pero qué es eso? Gencia señaló una gran cavidad al fondo de las escaleras. En el centro había algo llamativo, parecido a un tótem. Oh. Lo toqué y empezó a brillar. Podría ser peligroso, aléjate. Ah, está bien. Gencia parecía preocupada. El señor Oso se rió. ¿Por qué te asustas tanto? Parece la llave. ¿Llave? Seguro aparecerán algunos monstruos primero, y luego se abrirá el camino. Una vez más, mostraba mentalidad de jugador. No estaba equivocado, pero faltaban detalles. El tirano sellado durante mucho tiempo ha despertado. En esta sección no aparecían pocos monstruos, sino la horda de un jefe final. Por supuesto, la grieta primero liberó enemigos débiles. Rumble. Todo vibró y se llenó de polvo helado.
Luego, un aullido ensordecedor resonó. ¡Guau! En intimidación, solo era superado por un señor de piso. Los monstruos antiguos han despertado de su largo sueño. ¡Crack! Las paredes de hielo se rompieron y comenzaron a liberar bestias demoníacas. Los monstruos recién descongelados se levantaban lentamente. ¿Qué hacemos? No esperaba esto, murmuró el señor oso. Di órdenes. Vamos hacia las escaleras. Allí no hay paredes. Sí, buena idea. La batalla comenzó. En la primera oleada aparecieron unos 20 lobos de escarcha. A partir de la segunda, comenzaron a aparecer monstruos de rango 8, tigres sable, wormstones y golems de hielo. Kiara. Parece que no pueden moverse bien, ¿eso no era solo yo? Como este monstruo liberaba un aura de lentitud que se volvía más potente con el tiempo, aplasté a todos los que vi con la maza. Has matado a un golem de hielo. X+2 dado que esta grieta era la que Misa y yo habíamos planeado limpiar por nuestra cuenta desde un principio, no tuvimos demasiados problemas. Estoy seguro de que Henson estaba arriesgando su vida, de todos modos. Aún así, logramos eliminar a los monstruos antes de que llegara la siguiente oleada. Una vez que comienzas a ser empujado hacia atrás, eso es todo. De lo contrario, es una etapa bastante genérica. Alcanzamos la 9ª oleada en unos 30 minutos. Aquí apareció otro Yeti. Por supuesto, era completamente diferente al primero que encontramos. Si aquel era solo un guardián de puerta, este era más bien un jefe de nivel intermedio. El Yeti apareció junto con los monstruos de menor rango. Solo eso aumentó la dificultad de esta oleada varias veces, pero esta vez también era un mutante de alto rango. En pocas palabras, era un monstruo con nombre. Además de tener mayor inteligencia y una historia única, también podía usar la habilidad de otro monstruo. Señor del campo de nieve, Kato-Onda, ha lanzado su presión. ¿Qué? ¿Por qué mi cuerpo? La habilidad extra de este Yeti era la supresión del golem de piedra. Era lo mismo que los bastardos saqueadores usaron conmigo una vez. La estrategia para lidiar con esto era simple. Otra vez. Todos, ¡cuidado! Ese monstruo está usando algo, o te golpean los monstruos débiles cada vez que tu cuerpo se congela como Carlson allá, o sigues mordiéndote la lengua para sangrar, tal como le había indicado a Misa antes. Tu resistencia al mana está por encima de cierto nivel. Tienes resistencia total a este efecto. Si no, prepara las estadísticas de resistencia de mana por adelantado. Como la supresión tenía la habilidad tramposa de imponer una incapacidad temporal para actuar, se consideraba fácil de destruir. Esa era probablemente la razón por la que este era solo un monstruo de rango 8. Vela. Después de aumentar el nivel de agro usando explosión salvaje, corrí hacia adelante. Sin importar que Henson estuviera casi medio muerto, si no me deshacía de este tipo antes de la siguiente oleada, yo también estaría en problemas. Has recibido daño de frío por escalofrío. Al llegar al centro, el Yeti, ¿se llamaba Kato-Onda? De todos modos, empezando por este bastardo, todo tipo de monstruos débiles se fijaron en mí. Sin embargo, solo me concentré en Kato-Onda, porque los monstruos de rango 8 o 9 que me seguían apenas me hacían cosquillas. No corras a tu manera. Misa, cuya pronunciación había empeorado por morderse la lengua, me siguió de cerca y eliminó a los monstruos cercanos. La forma en que se movía con las espadas gemelas parecía que estuviera bailando. El señor del campo de nieve Kato-Onda ha lanzado erupción de hielo. ¿Fue porque miré hacia otro lado por un momento? No pude evitar ni bloquear la tormenta de nieve que lanzó el bastardo. Mi piel ardía por no tener resistencia al frío. Pero todo lo demás estaba bien. Como mi cuerpo se curaba al instante, no llegué a sufrir congelación. Intensifiqué mi batalla contra el Yeti. Si no quieres morir, muévete rápido, murmuró el señor oso lo suficiente para que lo escuchara. Abmanurikfried ha lanzado mejora. El efecto de la próxima habilidad activa aumenta en proporción al poder del alma. Abmanurikfried ha lanzado materiales peligrosos. Por alguna razón, mis instintos me dijeron que debía escuchar la advertencia del hombre. Corrí. En el momento en que me impulsé del suelo y aumenté la distancia, disparó una flecha. ¡Wow! ¡Cuaran! Tan pronto como golpeó la cabeza del Yeti, explotó, con llamas en un radio de 3 metros. Comparado con los hechizos de área de efecto que usaba Raven, no se podía decir que este ataque tuviera amplio alcance, pero todos los monstruos dentro murieron. ¿Qué tipo de flecha H hace eso?
Por lo tanto, ajusté la información que había ido recopilando sobre el señor Oso. Pensaba que era un atacante de un solo golpe, pero tenía un ataque de área de efecto. Bonificación por mutante de clase alta. X+1 en realidad, no estaba seguro de si era un ataque de área de efecto, pero de todos modos, gracias a que mostró toda su fuerza, la novena oleada se resolvió fácilmente. Una esencia. El momento para negociar llegó un poco antes de lo esperado. Las piedras de mana podían recogerse después, pero no las esencias. 2 al mismo tiempo. Buena suerte. El señor Oso no mostró mucho interés en las esencias y solo dijo que cada uno podía tomar una. Yo sentí algo similar, al menos parcialmente. Ustedes dos, ocúpense de la roja de allá. No me interesaba una esencia de lobo de escarcha o tigre sable. Nosotros tomaremos esta. Una esencia azul flotaba en el lugar donde el Yeti había dado su último aliento. ¿Podría ser la esencia del Yeti?, preguntó Carlson, tartamudeando. ¿Tienes alguna queja? Obviamente no. Como para deshacerse físicamente de su codicia, Carlson agitó las manos y dio un paso atrás. Aún así, parecía un poco decepcionado. Si piensas que esto es injusto, deberías hacerte más fuerte, ¿verdad? La fuerza es invencible y reina en este mundo. Entonces no hay problema. Llamé a Misa, pero parecía que había malentendido algo. Felicidades, Bjorn. Ahora serás aún más fuerte. ¿De qué hablas? Esto es tuyo. ¿Me lo das? Misa titubeó, sus palabras sinceras de felicitación se detuvieron. Luego abrió cuidadosamente la boca. No es que no lo quiera, no, realmente lo quiero, pero, solo pregunto por si acaso, así que no lo malinterpretes, ¿vale? Dilo. ¿Cuánto debo pagar por esto? ¿Esta chica me ve como un jefe malvado o qué?